Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio, Democracia TV, que cada día a esta hora iniciamos por estos canales de Teleradio América, en la compañía del doctor Diomedes Olivares y siempre con invitados especiales que les presentamos. Los temas de actualidad son los temas que discutimos, los temas que aireamos aquí en este su programa de Democracia TV. Hoy es lunes, estamos a 9 de septiembre, ya el mes 9, día 9, indica que la balanza, ya la pendiente hacia el final de año se inició en este último trimestre del año, como quien dice. Así es que espero que la tengan bien, con la gracia de Dios, que nos acompaña permanentemente en los pasos de la vida que damos. Hoy tenemos un invitado especial que vamos a compartir con ustedes. Va a estar con nosotros el doctor Arturo Martínez Moya. Vamos a hablar de asuntos de economía y de otros. Mientras tanto, vamos a pedirles a los directores de cámara y del máster para que nos ilustre con el inicio del programa de todos los días. Monseñor Eduardo Polanco Brito y Monseñor Agripino Núñez Collado. Eficiencia. Eficiencia que hay, bueno, en los manejos y en el cobro. Bueno, eso es parte de la breve de la historia. Lo mismo, señores, que cuando uno nació para que le caiga algo encima, es una cosa grande. En el año de 1541, en Guatemala, dice que la viuda del conquistador Pedro de Alvarado jura. Entonces, al día siguiente le cae encima la iglesia donde rezaba y muere. Nada más duró un día. Eso es la breve de la historia, ¿verdad? Antes de pasar, doctor, Ajá. a otro tema, yo quiero que el señor director me ubique el periódico Hoy en el digital. Ajá. Para yo comentarle una noticia que ha salido, que fue colgada anoche, al final de la noche, por el candidato presidencial de Venezuela, que prácticamente le ganó al chavismo, Capriles. Ustedes saben que el gobierno ha desatado una campaña para echarle la iglesia encima y para echarle sectores conservadores encima de que él es un gay, que él es pájaro. Y él, como nunca se ha casado, él vive con su madre, él es hijo de una persona muy rica y todo. Entonces él como que se dejó acorralar, se dejó someter a la presión. Y anoche él escribió, dijo, yo no soy gay, yo no soy homosexual y yo quiero tener mis hijos. No me he casado, pero tiene 40 años, 42 años ya. Ya. No se ha casado, no se le conoce novia. No me diga. Y por eso el gobierno había generalizado de que él era pájaro, que era gay, que era homosexual. A todos se le saca ventaja. La verdad que yo tengo... Pero yo no pienso que no sé por qué él lo... Y yo con las mujeres después de los 25 empiezo a preocuparme. ¿Con las mujeres? Sí. Que se casen a los 25 es importante, porque así cuando tienen 50, eso era antes. Ya tienen 25. No, eso no era antes. Esa es la realidad de la naturaleza. Una mujer con 25 años tiene su primer hijo y a los 51 ya tiene 25. Y ya ese hijo puede empezar a lo que se llama una tasa de retorno y aquí a un buen economista. No, doctor, no. Yo tuve mis 3 hijas después de los 28 años y yo me siento orgulloso y están ahí muy bonitas. Sí, pero yo tuve la primera a los 28 también, pero debí tenerla antes. ¿Usted me entiende? Ya uno, pero se ve, ya la situación suya y la situación mía, ¿para dónde usted piensa que vamos? No, pues ya yo no voy a tener más. Pues sí, pero ya uno va en declive a los 50 años. Bueno, señores, yo no tengo hoy de qué hablar, sino de la economía. Dice pero mira, el gobernador... pasa que hay una cuarta, no solamente hay ¿verdad? homosexuales, pero hay una cuarta categoría que es asexual. Hay gente que no le gusta el sexo, no se casa nunca, ni es una cosa ni la otra. Ajá. Yo conozco gente así. Sí, que tú no puedes decir, nunca has tenido un hombre ni una mujer tampoco. Hay mucha gente. Y no son homosexuales ni se han casado. Ni bisexuales. No les gusta el sexo. Yo conozco gente así. Yo tengo 2 amigos, hay uno de ellos, bueno, tiene la edad mía, nunca se ha casado.
Nunca. Y un tipo que tú no puedes decir que es homosexual. Oye. No le gusta, y nunca le gustó, o sea, no es que le ha gustado ahora. No. Desde que yo lo conozco, él lo decía, no, es que no me gusta eso. Y ahora se ha descubierto, y es científico eso, Que a la sexualidad. asexual, sí, que no, sencillamente no tienen predilección, no le gusta. Es otra categoría. Es lo que se pierde, doctor. Sí, correcto. Que no es como Balaguer, ¿verdad? Balaguer sí le encantaba, pero lo que pasa es que No, Balaguer. no asumía responsabilidad. Seguro. Balaguer no era fácil, ¿no? No asumía responsabilidad. Bueno, señores, recuerden que estamos conversando con don Arturo Martínez Moya y ustedes saben que hoy le toca el turno a él explicarnos sobre todo este asunto de la economía, ¿verdad? El Banco Central tomó una serie de medidas, pero el dólar sigue para arriba. Usted va a comprar un dólar y en el banco ellos dicen está a 42.85, pero nadie si no le dan 40,30 consigue un dólar. 43. 43,30. O sea, que el Banco Central, la inyección que hizo, usted puede hacer los arqueos por la casa de cambio. Si usted no da 43,30 centavos de peso, usted no tiene un dólar. Pero antes del dólar, doctor, yo creo que Arturo, como no había vuelto aquí después del 16 de agosto, Ajá. Arturo me descifre si es verdad que el gobierno de Danilo Medina ha iniciado un proceso de desarrollo económico del país con el impulso y con el apoyo a los sectores más vulnerables. Él habla de que ha dado 30.000 millones para la salud, que ha dado 16.000 millones para el campo y que ha invertido cerca de 20.000 millones de pesos para la microempresa. Entonces, con esos datos, aquí debería haber, y es que si no lo existe, no sé, porque yo no soy el que mide la economía, una dinámica económica, un circulante y una reguera de dinero que pudiera estar minimizando la crisis. Entonces yo creo que usted me inicie por eso. Pero doctor. antes que don Arturo empiece, yo le voy a dar una orejita a don Arturo. Ajá. Por ejemplo, ¿usted cree que se dinamiza la economía y galón de aceite de 2.54 a 354? 100 pesos más para que se dinamice la economía. Una libra de habichuela de 35 a 50. Entonces yo no entiendo. Tal vez ¿Qué es eso, lo que tal- usted está diciendo? No, Arturo, que me diga que eres el experto y por eso lo hemos invitado hoy, un Todos los invitado productos especial. disparados, casi el doble, incluyendo la gasolina. Porque Eso tiene sus causas, doctor. Leonel la dejó a 2.15. Vamos a ver que el doctor nos diga que eso tiene sus casos y usted quizás no lo entiende, porque usted no es economista. No, yo no entiendo nada de eso. Yo lo que entiendo es cuando voy al supermercado, que con 2.000 pesos llevo 2 funditas. Ah, Eso sí yo lo entiendo. bueno, Mira, cambiar el modelo económico toma tiempo. Entonces, esto tenemos que verlo de la siguiente manera. Hay que darle crédito a Danilo en lo siguiente. Él comenzó un proceso de cambiar el modelo de crecimiento. El gobierno de Leonel Fernández se crecía si la economía importaba. Si había importaciones, la economía crecía. Si no hay importaciones, la economía no crece. Eso fue lo que dejó Leonel. Entraron 19.000 millones de dólares entre exportaciones e ingresos de capitales del año 2005 hasta que él se fue, hasta el 2012. Y él gastó 21.000 millones en importaciones. No dejó reserva el país, por eso es que el país no tiene reservas. De modo que el modelo de Leonel Fernández fue un modelo de esos modelos que... reserva quiere decir que no tenemos dólar en el Banco Central. No, debíamos haber tenido dólares, pero no, por eso obviamente que la tasa de cambio ha estado subiendo. El Banco Central dijo que iba a inyectar 200 millones. Comenzó a hacerlo, inyectó 50, 60, se ha parado un poco. Si inyecta los 200, la tasa de cambio baja a 41. Porque es un mercado pequeño. Estamos hablando que es un mercado que con poca cosa, entre comillas, tú controlas la tasa de cambio. Porque aquí hay 3 o 4 compradores que saben quiénes son, que son los que te ponen nerviosa la tasa de cambio y te la mantienen alta. Pero tú no tienes que venderle a ellos y se acabó. Mira, yo te voy a vender lo que tú quieras. ¿Cuánto tú quieres? 100 millones. Que no te lo compran nada. Pero eso es otra cosa, otro punto. Bueno, volviendo al modelo, hay que acreditarle a Danilo que en su discurso y comenzó a cambiar el modelo económico. ¿En qué consiste ahora? Fíjate que él está dando prioridad a lo que es el pequeño y mediano negocio. Sí, la pyme. La pymes.
Y eso es correcto. Incluso nosotros en el programa de gobierno del PRD, de Hipólito, pensábamos hacerlo. Exactamente eso, darle prioridad a ese sector. Porque es el sector intensivo en mano de obra, que hay muchos trabajadores. Tú tienes que ayudarlos financieramente. El Banco Central liberó 20.000 millones del encaje legal, de los cuales, de esos 20.000 millones, 2.000 millones es para ese sector. Hay un cuestionamiento. En lugar de 2.000 debió haber sido 10, porque el gobierno está priorizando ese sector. Si tú le liberalizas 20.000 millones y además le das 2.000 millones, le prestas 2.000 millones a ese sector, tú le estás prestando el grueso a los empresarios grandes y medianos, y medianos, ¿verdad? Y es lo mismo, entonces vuelve lo mismo, de que vamos a tener una economía que se apoya básicamente en importaciones. Ese sector de la pequeña y mediana empresa importa poco, usa recursos nacionales. Por eso es importante apoyarlo. Ahora, ¿realmente se le ha prestado ese dinero? Que es otra cosa. Dicen ellos que sí. Mira, yo te diría a ti que la banca comercial, y a ti te llamó, para renegociar el préstamo que tú tenías a 20%, Sí. y te lo daban a 9%. Bueno, tú apareces como un beneficiario de pequeña y mediana empresa. Porque me mejoraron el préstamo. Sí, porque te renegociaron, ¿verdad?, la tasa de interés. De 20%, que era o 18%, había gente que tenía 22%. Sí. La pusieron en 9%. ¿A 9? ¿Qué te quiero decir con esto? A 14, doctor. Bueno, pero obviamente sí, 9 Banco Central más 4 o 5 de intermediación del banco, te lo dan a 14, pero es con cargo a esos fondos. Con cargo a esos fondos. Entonces, ese es el problema de que no necesariamente se prestó ese dinero, ni siquiera los 2.000 millones al pequeño y mediano negocio, ni siquiera eso. En papeles aparece, incluso se publicó, se le prestaron se le van a llegar a prestar 2.500 millones en ese sector. Pero cuando tú cuantificas, tú haces una lista, ¿quién califica como pequeño y mediano? Tú te das cuenta que obviamente los bancos para llenar el requisito, usarlo, porque es el recurso barato. Bueno, lo que hicieron fue que lo colocaron a mucha gente que tenían años con ese préstamo, línea de crédito incluso, que no significó desembolso nuevo, sino papeles nuevos. Lo que te quiero señalar, y esa es la manera de conclusión, que una cosa es el cambio de modelo, una cosa es la intención, una cosa es que se insista, y otra cosa es la ejecución. Ahí que está el asunto, ejecutarlo. Esto va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo porque se requiere una serie de condiciones para tú apoyar el crecimiento de tu economía en el pequeño y mediano negocio, en lugar de los grandes negocios importadores. ¿Qué requiere? Primero que el sector financiero esté en disposición de apoyar eso. Porque el sector financiero es el motor de arranque de la economía. Es como el vehículo. Tú puedes tener un buen motor, pero si no tiene un buen motor de arranque, tú no lo impulsas. ¿Y qué necesita el sector financiero para estar de acuerdo? O sea, garantías. Correr riesgo. Óyeme, muy bueno prestar a los grandes negocios. Sí. Obviamente el pequeño y Pero mediano el negocio... Estado no da garantía de que ese riesgo sea mínimo. Sí, pero el asunto es que es insuficiente, porque el Estado obviamente no puede dar garantía a todo que vaya a buscar una actividad. Yo lo que creo que hay que cambiar el reglamento vigente. En el pasado, el asunto era de que si tú tenías buen récord, te prestaban, independientemente de que tuviera mucha garantía o no tuviera. Tú eres una persona que tiene con buen récord, tú eres buen pagador. Tú eres sujeto de crédito. Eso varió. Tú puedes ser muy buen pagador y tener un récord de años, pues si tú no tienes garantía, no te lo prestan. Y eso es lo que hay que cambiar. Porque el pequeño y mediano negocio no tiene garantía. No. Esa es la debilidad. Por el alto riesgo que tiene generalmente. Porque no tiene inversión, no tiene capital, no tiene activos. Pero lo que tiene el know-how, cómo hacer el zapato, el pequeño taller, cómo arreglarte el motor. Es decir, que toda esa política de fomento a la pequeña y mediana ha sido una farsa del gobierno. Yo no te diría. No ha sido la realidad que ha pasado. No, hay que reconocerle que incluso la intención está ahí, pero como te decía, el sector financiero tiene que correr también el mismo riesgo. Tiene que adaptarse, en otra palabra,
ya al nuevo modelo. Y eso es lo que ha faltado. Va un pequeño negocio a un banco ahora mismo a buscar un dinero. Óyeme, no lo consigue con facilidad. Pero obviamente va a un negocio alto, mediano. Pero eso se justifica, doctor, y vuelve por la garantía que debe dar el Estado. Porque es que ese dinero no es del sector financiero, ese dinero es de personas, de terceros, que lo depositan ahí. Sí, pero déjame decirte, es importante eso que tú estás señalando. Esos recursos deben ser cuidados. Esos recursos no le pertenecen al banco. Estoy completamente de acuerdo. Pero el Estado le da una garantía. El Estado le da un apoyo. Pero además de eso, ponte el caso del Banco Central, que le dijo, mira, aquí hay 20.000 millones que están aquí guardados, que ustedes no lo tienen disponible y se los voy a dar disponible para que ustedes lo presten. O sea, dinero que no le cuesta. Seguro. Entonces, ese dinero, por ejemplo, debió haberse prestado. Ni afecta ya lo que ellos tienen ya No, como son totalmente capital. independientes. Ese dinero, por ejemplo, debió haberse dado en condiciones muy diferentes y rápido. Y correr riesgo, porque hay que correr riesgo en la vida. De esos 20.000 millones, tú tienes que prestar, presta 8 o 10.000 millones, la mitad, porque es para prestarle a ese sector, no es para prestarle a los importadores. Préstale la mitad. Óyeme, no se va a perder nada, que se pierde el 20%. De los 10.000 millones que se pierdan 2.000 millones. Doctor, Por ejemplo, pero que no se va a perder nada, te repito, pero corre riesgo. El asunto es que hay que correr riesgo. El sector financiero tiene que adaptarse al nuevo modelo que, te repito, está en marcha, por eso va a tomar mucho tiempo y va a depender de qué tan rápido el sector financiero finalmente se integre. en esa inacción, yo diría, es que de ahí que nace la posibilidad de que el Estado no haya aumentado el empleo como lo tenía previsto, porque según el Banco Central dio un crecimiento muy por debajo del que debía dar, y esto implica que frenó el crecimiento de empleo, según algunas teorías de economistas, incluyéndolo a usted, que lo escuché hablar de eso. Mira, como te decía ahorita, la economía dominicana que dejó Leonel Fernández es una economía ficticia. Si hay importaciones, se crece, pero ahí no hay empleo productivo, porque cuando tú dejas de importar ya no hay empleo, no existe. O sea, no es un empleo permanente, no es un empleo productivo. Eso primero. Segundo, ¿qué tipo de empleo se creó en el modelo de Leonel Fernández, de los 8 años? Es un modelo de baja productividad. Muchos empleos informales, que son empleos, pero obviamente son informales con muy poca productividad para la economía. Ese es el modelo que dejó. Ahora, para que aumentar el empleo, se necesitaba que la economía creciera 5%. Si no crecía 5%, lo que hacía era aumentar el desempleo. Porque había que crear 100.000 empleos todos los años. Nuevos, para que el desempleo se quede igualito. Ni mejore, ni empeore. Tú dices, ¿por qué tanto empleo? 100.000 de acuerdo al crecimiento poblacional. De acuerdo a la población económicamente activa, que crece todos los años 2,2%. Fíjate que en los Estados Unidos y Europa, cuando crece la economía 1.5%, es una cosa maravillosa. 2%, lo celebran. ¿Por qué? Porque crean empleos. Allá se crean empleos por encima de lo que se destruyen, por ejemplo, creciendo 2%, y el desempleo se reduce. ¿Por qué? Porque la población crece poco. En Estados Unidos la población no crece casi, básicamente, y en Europa es una población básicamente vieja. Sí. Pero en países como los nuestros, en desarrollo, la población crece muy rápido. Se incorporan demasiada gente, la juventud se incorpora, mucha juventud se incorpora todos los años a la fuerza laboral. Entonces, por eso hay que crear 100.000 empleos todos los años en República Dominicana, para que el desempleo se quede en 15% o 16%. Entonces, este año creciendo 3%, como mucho, porque el Fondo Monetario dice que el crecimiento es 2%. Yo creo que está entre 2 y 3%. Tú estás creando además 60.000 empleos. 40.000 menos de lo que Entonces, reclama el crecimiento de la población. Para que hace empate. Activa, para que permanezca estable el desempleo. Entonces, eso aumenta el desempleo. Y eso preocupa, porque tú sabes, tiene sus implicaciones en la delincuencia y todo aquello. Y sobre todo esa juventud, que es la que crece. Exacto. Claro. Entonces, por eso yo creo y sigo insistiendo que la solución está en seguir
afanando con la pequeña y mediana empresa, que ahí hay que estar el empleo productivo. Ese sí crea empleo productivo. Un negocito con pocas inversiones te crea 4 o 5 empleos. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, un salón de belleza. Uno dice, pero fácilmente hay 3 empleados. Es correcto, un taller de mecánica. También, de banistas también. Correcto, entonces yo creo que, y hay que, te repito, ese es el nuevo modelo que está en marcha, pero es un proceso largo que necesita que muchos actores toquen afinado. Fíjate, y es importante esta parte. Muchos sectores, parecería como lo que usted está diciendo, que es solo el gobierno el que está afinando eso y no ha involucrado a otros sectores. Te voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Las medidas recientes de las autoridades monetarias. ¿Qué hizo? Bueno, voy a inyectar 200 millones de dólares. Eso es correcto, porque la tasa de cambio no debe estar nerviosa. Tú tienes que tener estable esa tasa de cambio. Pero cometió un error. Subió la tasa de interés. La subió, pero hace 2 meses que la había bajado. Dice, pero entonces, ¿cuál es el asunto? Hace 2 meses se bajó para incentivar el crecimiento, para que la gente pudiera tomar prestado Coger su préstamo. y pudiera realmente hacer Contradiciendo y actividades. perdón, mantenga eso ahí, porque un economista joven, que lo admira mucho a usted, Eddie, me dijo que una medida del Banco Central con eso lo que hace que la tumba, porque debe esperar mínimo 6 meses para producir los efectos. Es correcto. Y me dijo él eso, mire, usted me lo reitera. Es correctísimo, tú no puedes hacer cambios violentos porque una medida de la autoridad monetaria envía señal y la señal es más importante que la medida en sí. Sí. ¿Cuál es la señal? Bueno, el inversionista, el que vende dólares en la calle, el que compra dólares, espérate. ¿Qué está pasando? Me van a inyectar 200 millones de dólares, espérate. Sí, hay una firmeza de que no se va a permitir que la tasa de cambio suba. Déjame vender yo ahora mi dólar. Porque en 30 días va a estar más baja. O sea, porque yo creo en eso. Entonces, por esa razón, se pierde credibilidad cuando tú haces cambios rápidos en la política. Mostrando una inestabilidad en las políticas. Y además de eso, ¿cuál es el objetivo de este año? Y el gobierno lo ha planteado, de que el crecimiento subirlo sobre 3%. Incluso Temístocles le habló de eso, de que iba a mejorar el crecimiento, porque esa es la preocupación. Crear empleos es la preocupación. Y se bajó la tasa de interés hace unos meses para dinamizar la economía. Pero si ahora se sube, entonces ya el crecimiento no es tan importante. Lo importante es otra cosa. Fíjate, eso fue, a eso yo llamo tocar, que toda la orquesta ande tocando con una armonía. Una misma dirección. Una misma dirección para lograr el objetivo. El objetivo del gobierno es crear empleo. El objetivo es mejorar la pequeña y mediana negocio. Todas las medidas tienen que estar dirigidas hacia ahí. Y otros objetivos, porque la vida tiene muchos objetivos, son secundarios. Y yo por eso insistí en que bastaba que el Banco Central vendiera los 200 millones de dólares para mantener la tasa de cambio, bajarla y que no afectara la inflación, porque como usted señaló hace un ratito, este movimiento alcista de la tasa de cambio afectó los precios. Sí. Porque no solamente ya se fijaron en que la tasa de cambio subió un poco, sino las oscilaciones que estaba teniendo y las expectativas de que siguiera creciendo. Entonces lo que hacen los importadores es que te dicen, bueno, la tasa de cambio estará en tanto. Ellos hacen su pronóstico. Más cara que lo que... Claro, para recuperar capital. Dice, bueno, si yo vendo esta tasa en estos momentos, con esta tasa de cambio, cuando yo recupere el dinero entre 2 meses y vaya a importar, va a estar mucho más cara. 2 puntos más 1. Entonces, correcto, entonces yo voy a perder recursos. Y él se inventa pronóstico de tasa de cambio. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar con cambios frecuentes en las políticas. Antes de irnos al cambio que quiere Diomedes, si resumimos, esto estamos peor que hace un año, porque precio mucho más caro. Diomedes hablaba hasta de un 30% de aumento en alimentos vitales, leche, aceite, arroz, habichuela. Está menos de la creación de empleo, porque ya entonces hay menos capacidad de adquisición en la población. Y entonces eso implica también que como no se ha inyectado la cantidad de dinero que se debió, hay menos circulante. Entonces estamos peor. Mira, hay un punto fundamental que tú has señalado. La economía crece
por dos actores que gastan, sector privado y el gobierno. Si los dos sectores gastan, la economía crece. Y esto lo estableció Keynes en los años 30. Sí. Si los dos actores bajan el gasto, la economía no crece. Entonces, vamos a tomar el gobierno que dejó Leonel Fernández, fue un gobierno en bancarrota, en crisis, quiebra. Óyeme, 205 mil millones gastó Leonel. Y no hay... Aunque él anda ahí como si no fuera nada. Sí, no, está ahí como que no ha pasado nada. Pero él dejó este país en quiebra. Y se está pagando y el próximo año se va a pagar. Porque no hay fiesta gratuita. Lo que tú malgastas en tu casa de fin de semana, tú vas a tener que comenzar a pagarlo el lunes. El que se da una borrachera el domingo, tiene que el lunes, tiene que saber que la próxima semana o cuando cobre tiene que pagar. Eso fue lo que pasó. Oye, Leonel Fernández, de 50 mil millones que venía gastando en exceso, se encaramó en 205 mil millones. Bueno, señores, recuérdense que hoy es un toque de queda porque este hombre sabe de números. Yo sé muy poco, pero yo también voy a dejar la pregunta en el aire. A ver qué opina él de la barrigol, ¿verdad? Porque ese es un tema que va hoy al Congreso y entonces uno también quiere aprovechar el tiempo. Sacarle ventaja. De este hombre extraordinario. Ustedes saben que el doctor Arturo Martínez Moya es uno de los economistas más calificados del país. Vámonos a la pausa, señor director. Bueno, señores, cualquiera dobla la cabeza. Ustedes saben que cuando usted va al supermercado y compra un litro de leche en 58 pesos, quiere decir que en un colmado, si usted la quiere de esa, va a tener que pagar 75. ¿Y qué habrá pasado? Porque ese litro de leche estaba a 21 pesos cuando Hipólito dejó el gobierno en el 2004, con el dólar a 42. Sí, hay muchas cosas que yo no lo entiendo. 3 veces casi el precio. Yo no entiendo eso. Sí. Mira, lo que 58 hay que ver, un litro de leche. hay que supermercado. mirar cuánto vale ese litro de leche en Estados Unidos, fuera. Esa es la comparación válida Ok. en estos momentos. Dice, bueno, si yo estuviera en Miami, ¿cuánto me vale ese litro de leche? En Puerto Rico, Nueva York, entonces compararlo con lo que existe hoy, y ahí tú te das cuenta si realmente está en exceso o no está en exceso. La Barry, ese fue el tema que tú me pusiste. Sí, el tema. Mira, La gente quiere escucharlo. sí, déjame decirte que nuevamente te digo que lo que Leonel hizo realmente fue un crimen con el asunto de la mina de los dominicanos en Cotuí. Una mina que es riqueza nacional. Y ese la regaló a la Barry. Hay que decirlo, no fue solo, porque el PRD de Miguel Vargas Maldonado mandó una carta al Congreso. El PRD no, Miguel Vargas Maldonado. Sí, con los diputados que estaban ahí, algunos. Eran todos de él. Bueno, esa gente apoyaron, hay que decirlo claro, porque yo soy una persona que lloro con claridad. Los diputados del PRD de ese tiempo, Miguel les ofreció financiarle la campaña con lo que producía la barrigol. Y yo hice una rueda de prensa en ese momento en la Comisión Económica, oponiéndome a ese contrato. Sí, yo recuerdo. Sí, está escrito ahí, y diciendo por qué era una barbaridad. Pero sin embargo, el presidente del PRD mandó una carta diciendo que era lo mejor del mundo. No, para él era lo mejor, o parte de lo mejor. Entonces, esos son errores entre comillas. ¿Por qué usted cree que eso fue gratuito por amor a la patria? Bueno, error entre comillas. Entre comillas, ¿verdad? Porque eso obviamente tuvo su devuelta. Pues lo que te quiero señalar es que incluso cuando el presidente Danilo Medina lo denunció correctamente en el Congreso y habló de la barbaridad del contrato de la Barry y el regalo que había hecho Leonel Fernández, hubo una reacción incluso de la misma Barry, amenazando. Sí. Y hasta el embajador norteamericano dijo, no, eso va a tener sus consecuencias. Sí. Oye, porque estaba muy atado, Claro, hay que reconocerle que después el embajador norteamericano, antes de irse, hizo un mea culpa y reconoció que se había equivocado. Entonces le explicó la barbaridad que se había cometido. Bueno, ahora Danilo ha renegociado. sí, ¿qué es lo que se Y hizo? creo que según el nuevo acuerdo le va a llegar unos 2.000 millones de dólares
en el resto de gobierno al presidente actual. Mira, la renegociación fue buena. Ah. Sí, fue buena. Fue buena porque hay un cambio fundamental. No es verdad que los dominicanos somos socios. Nosotros no somos socios de ese negocio. Y es quizá la parte muy importante. Lo que se va a recuperar es de impuestos. Puro impuesto. O sea, Pero si el oro es de nosotros y nosotros no somos socios, entonces ¿cómo va a ser buena, doctor? bueno, porque lo que se hizo fue que se renegoció sobre la base de un contrato que ya existía. Recuerda que el contrato, lo que hizo fue que se modificó. Sí, un adendum. No se como partió llaman. de cero. Es que, óyeme, Leonel regaló eso. Y esta gente dijeron, mira, yo tengo un contrato aquí firmado y ya regalado, ¿eh? Yo te voy a conceder esto. Entonces yo creo que hay que darle crédito al gobierno de que logró mucho sobre esa base. ¿Qué logró? Que lo que el gobierno va a conseguir anualmente es fruto de impuestos sobre la renta, fruto de impuestos sobre la extracción, independientemente de que ustedes ganen o no ganen. Usted va a dar tanto a mí de impuestos. Y eso es sumamente importante. Ah, no por la venta, sino por la capacidad producida. Sí, lo que usted va a producir. Y no tiene que ver tampoco nada con el precio. Porque eso de $1,600 la onza es un estimado de lo que le entraría al gobierno. De mantenerse en 1.600, bueno, van a entrar 200 y pico de millones. Bueno, si baja un poquito, entrarán menos. Pero lo importante es que si se vende a $10, Como quiera el gobierno va a tener la misma entrada. no es la misma, no. Pero tiene ingresos por impuestos. Eso es importante. O sea, porque la Barri, el contrato anterior, el contrato que le regaló el gobierno anterior, decía que el gobierno dominicano iba a comenzar a recibir dinero cuando ellos recuperaran los 3.000 o 5.000 millones de dólares que habían invertido. ¿Cuándo? Bueno, cuando ellos quisieran. 2017, 2016. Bueno, cuando ellos quisieran, porque nadie lo supervisa. Porque tampoco, oye bien, ahí no había supervisión de nadie, era solo que iban a estar allá. Segundo, que el gobierno dominicano iba a recibir dinero cuando ellos recuperaran la rentabilidad del 10%. O sea, que recuperaran su capital y ya comenzaran a tener un 10% de beneficio. A partir de ahí, el gobierno dominicano iba a comenzar a recibir. Esto se eliminó y se ha puesto de que a partir de ahora, todos los años, el gobierno dominicano va a recibir ese dinero. Obviamente, también se puede ver de otra manera, de que el total, que son 12.000 millones, son adicionales. No todo. Una parte también es adicional. O sea, lo que se agrega nuevo, Sí. de dinero, es una parte de los 12 millones. Nuevo y bueno, que a partir de ahora... Pero 12.000 millones por la totalidad de los... Correcto, pero anteriormente no eran 12.000 millones, era menos. Menos no. Nada. Era nada. Correcto, porque se la regalaron. Entonces, hay que entender que se hizo sobre esa base y trabajar sobre lo que existía, se hizo una buena negociación y se logró. Ahora, hay que recordar que fue que se regaló la mina. Hay que partir del regalo que Leonel le hizo. Sí, regalo, oye, y déjame decirte que había un compromiso. Y si nosotros hubiésemos ido a la Corte Internacional a pelear eso, perdemos. Sí, claro. ¿Cómo va a ser? Sí. Sí, que también por eso hay que reconocer al gobierno O es que lo logró. es que hay un contrato. Oye, es que si nosotros hubiésemos ido a la Corte Internacional para declarar nulo ese contrato y partir de cero, perdemos. Porque está reconocido. Fue amarrado como una longaniza. Pero está reconocido por los bancos internacionales. Los bancos le dijeron, mira, Barry, dame el contrato que te voy a prestar tanto. Y eso está registrado. Sí, ¿Tú tienes? claro. Eso tú no puedes en ningún país decir, mira, ya el contrato no es válido. Por esa razón también hay que tomar en cuenta de que fue correcta la medida de negociar sobre la base de lo que había y lograr el máximo. ¿Qué sugerencia le haría a Arturo Martínez Mollén para el uso de estos 2.000 millones de dólares que aparentemente recibiría el gobierno en este resto de tiempo, de su periodo? Mira, lo primero es beneficiar a Cotuí y el área. Ahí hay una contaminación sumamente grande. Ahí hay mucha enfermedad. Hay un costo ambiental sumamente alto. Pero ahí sería todo eso entonces. Bueno, y compartirlo con la... Porque es otra cosa. Obviamente esa parte no se pudo tocar mucho, porque ellos no quisieron. Eso no es la parte también negativa. Todo lo que pase ahí fue fruto del regalo también del contrato. Porque el que crea un problema tiene que también ser capaz de resarcirlo. Claro. Y la Barri va a crear un problema ambiental ahí. Y
no lo va a compensar totalmente. El gobierno va a tener que poner la otra parte. Entonces, hay que mantener un fondo especializado para mejorar la salud de esa región, pero no una salud, una Tipo salud preventiva. el de la Rosario, que se invirtió en salud, en edificaciones, en cosas públicas allá. Oye, eso es lo primero. Y si sobra, dedicarlo a otra cosa. Porque ese es el ambiente, ese es el sitio donde está el oro. Sí, Y son la gente que van a sufrir. Hay un costo tremendo ahí. claro. Te repito que debió haber sido un costo total para Barry. Hasta el último centavo, porque es el que está creando el problema ambiental. Ya el problema pasado de que le dejaron ahí un problema ambiental, está bien eso del gobierno dominicano. Lo que había ahí es de nosotros, porque eso estaba ahí. Sí. Pero lo que se cree adicionalmente como problema ambiental, 100% le debe corresponder a la Barry. Entonces esa partecita, lamentablemente, No pudo el gobierno con ellos. logró mejorarlo. Pero obviamente ellos estaban totalmente exonerados. Tú no ves que regalan una cosita Sí. y mucha publicidad. Así es. Pero realmente los problemas fundamentales van a quedar en manos del gobierno dominicano. Entonces yo creo que con los recursos, lo primero es atender de justicia a esa población. Esa población. Doctor, como el tiempo es demasiado corto, ¿cómo usted evalúa el gobierno de Danilo Medina? Yo, el análisis que te he hecho, yo te puedo decir que sin recursos, que no lo tienen, diferente al gobierno de Leonel Fernández, que contó con todos los recursos del mundo, lo ha hecho bien. Lo ha hecho Para bien. mí lo ha hecho bien, sin recursos, porque obviamente no lo tiene. Es lo que está visitando los sitios. Jugando Llevando un poco. esperanza Sí, por el momento. porque no tiene recursos. Incluso lo dijo este fin de semana. El flujo de recursos internacionales a nivel de préstamos, Se ha inversiones, caído. se ha caído. Sí, se ha caído porque en el mundo no hay recursos. Ahora mismo los capitales, es más, todo lo contrario, están saliendo los capitales de República Dominicana y de América Latina hacia los Estados Unidos. Fíjate, todo lo contrario. Mientras en el gobierno de Leonel Fernández los capitales venían aquí en abundancia, los capitales españoles Sí. estaban en Bávaro, Sí. Punta Cana, por así decirlo, ¿verdad? Muchas Y inversiones. al turismo. Sí, sí, sí. Es así. O sea, estaban buscando sitios para entrar. O sea, cualquier país entraba en los capitales porque había tantos capitales en el mundo, fáciles, que cualquier proyecto era bueno. Ahora es lo contrario. Ahora los capitales, sobre todo los golondrinas, estos que vienen a tomar tasa de interés y demás, se están regresando a los Estados Unidos. Eso es uno de los motivos por el cual la tasa de cambio aquí está subiendo. Porque están sacando capitales. Pero no solamente de República Dominicana, de Colombia, de Chile, de Brasil, de los países en desarrollo, están saliendo los capitales para irse a Estados Unidos y a los países desarrollados. ¿Por qué razón? Porque los Estados Unidos anunciaron que van a subir la tasa de interés a partir de diciembre. Ok. Entonces, esos capitales de ahora quieren poner adelante en la fila. Aquí estoy allá. para comprar este bono del Tesoro. Entonces, ese es un handicap que tiene el gobierno de Danilo Medina, de que hay que hacer de capital. Yo creo que lo que deben acelerarle un poco más es la reforma del sector eléctrico. Hay que buscar el 40.000 millones. Usted se escribió hoy de eso, mi artículo sobre la base de que los organismos internacionales, aunque no hayan auspiciado la estabilidad del sector eléctrico como lo pretendía el gobierno. Sí, lo que han hecho subir la tarifa ha sido un error. Cuando aumenta el petróleo en el mercado internacional, de una vez el gobierno de Leonel Fernández lo que hizo fue subir la tarifa. ¿Y qué pasó? Subió la tarifa, un servicio más malo, la gente lo pagó mucho más caro, y el gobierno entonces le aumentó el déficit al gobierno. Entonces ven acá, pues si subió la tarifa, ¿por qué el gobierno tiene que poner más dinero? Porque alguien ganó mucho. Entonces está demostrado que es un sector que hay que reformarlo totalmente. Y yo creo que el gobierno debe concentrarse en la reforma de ese sector. ¿Qué consiste la reforma? Mira ahí, el 49% de la oferta de energía eléctrica la hacen en plantas obsoletas. Plantas eléctricas que son obsoletas, que tienen demasiados años, con una tecnología ya vieja, que usan, incluso lo peor de todo es que el precio de esa energía se indexa con el gasoil, que es el más caro. Que también es caro. ¿Y quién firmó ese contrato? El amigo Leonel Fernández. Oye, te digo, y están ahí. Ahora, obviamente, son contratos que hay que respetarlos, pero se vencen ya en 3 años, ya se están venciendo en el 18 y 19. Entonces yo estoy planteando en mi artículo que se renegocie eso, que se compren esos contratos.
Eso podrían valer 200 millones. Que se libere eso. Sí, no, eso vale 200 millones de dólares, por así decirlo, ¿verdad? Y se libera y tú, pues ya tú estás en libertad de hacer una gran reforma en el sector. Como exclusivo dueño ya de todo. Ya tú eres exacto, exclusivo del sector, entonces tú dices, yo como gobierno necesito 2 plantas a carbón o a gas natural que me van a vender energía a 7 centavos de dólar, no en 19 como está ahora. Y tendente a subir. Sí, va a ser, claro, que si sube petróleo allá afuera te lo indexan aquí, tú tienes. Y si no, te doy apagones. Eso implica que hay que hacerlo ya, porque montar una planta se lleva 4 o 5 años. Sí, pero hay que comenzar. Así como hablé ahorita que el cambio de modelo productivo con la pequeña y mediana empresa tomará tiempo, pero hay que ser consistente. También lo mismo hay que hacer con el sector eléctrico. Hay que comenzar a hacer la reforma ahora y el gobierno tiene que asumirlo. Porque déjame decirte, si yo fuera dueño de una planta privada eléctrica, yo no quisiera que hicieran la reforma. No, para nada del mundo. No, porque hay que comprarme energía al precio que está ahí. Seguro. Pero a ese precio no hay país que se desarrolle. Porque esto no es la tarifa. Sí, porque usted estaba hablando de que invertir en la pequeña y mediana, pero ¿y cómo una pequeña empresa va con una tarifa eléctrica cara y deficiente porque tiene que comprar una planta o tiene que comprar combustible? Inversores. No, fíjate, ahora mismo exactamente acaba el organismo que habla de la competitividad internacional. Todos los años te saca dónde tú estás. Nosotros estamos de los peores todavía. Y tiene que ser así, por lo que tú acabas de señalar. La competitividad tiene que ver con la productividad de un negocio. ¿Qué tan productivo soy yo produciendo ese vaso? Yo tengo que producirlo al menor costo posible. Claro. Para poder entonces venderlo. Eso se llama poderlo vender allá y competir con el otro, eso se llama competitividad. Pero depende cuál es mi costo de yo producir ese vaso. ¿Y de mis costos de qué depende? De la energía eléctrica, fundamentalmente, y de otros factores. Pero si yo estoy pagando una energía eléctrica mala, con apagones, que tengo que buscar una planta eléctrica para que mía de emergencia, pero además con una tarifa alta, yo no puedo producir eso a bajo costo y por consiguiente yo no puedo ser competitivo. Y República Dominicana no es competitiva a nivel mundial. Y sale siempre como lo peor, precisamente por eso. Uno no quisiera presagiar cosas malas, pero el doctor ha descrito aquí que Danilo lo ha hecho bien porque no lo ha dejado empeorar, pero que no tiene cuarto. No ha iniciado el desarrollo. Me subió la lechita. Entonces, como, mira ahora esos cuartos chelitos que le dan de la Barri, dice él que mejor que se inviertan en Cotuí y no se ve un plan real de desarrollo consistente. Danilo en el campo solamente va él y se presenta, pero no hay un plan de aumentar la exportación que dentro de un año tenemos en determinados rubros para cubrir el mercado internacional y traer divisas. No lo veo en eso. Veo en la educación hasta ahora solo alfabetización y eso no mejora la educación. Eso no indica una mejoría de educación. Yo no veo cuál es la mejoría que nos espera para el próximo año, doctor. Mira, nosotros tenemos años de atraso. No tenemos 15 o 20 años de atraso en sector de energía eléctrica, educación, Sí, salud, sí. hay que reconocerlo. Seguridad. Seguridad. Entonces, lo que se necesita es que el que está gobernando y el partido de oposición más importante, los dos, de la mano, impulsen el país para un proyecto de largo plazo. Porque eso no se va a ver en el corto plazo. ¿Pero qué partido? Si el mismo gobierno está dislocando el partido de oposición. Entonces ya... O sea, que un partido de gobierno que disloca el partido de oposición no espera pactar con ese partido para iniciar un plan de desarrollo. Eso es lo negativo de un plan del gobierno. Entonces ya tú lo acabas de señalar, amigo. Si la base no existe, entonces nos estamos alejando cada vez más de un país que debe tener al final un desempleo no de 17%, sino de 5%. En el PLD está aspirando todo lo que tiene que ver con las áreas neurálgicas del desarrollo, turismo, el secretario de Economía y de Planificación. Ahora están en candidaturas. O sea, no tienen en su prioridad el plan sostenido de desarrollo del país. Que eso es fundamental. Entonces, tú te lo acabas de responder. Si la base, ¿qué es eso? No está firme, entonces tú no logras lo que tú necesitas. El objetivo no se consigue. Si tú realmente no trabajas para reformar
y con un objetivo fundamental de bajar la tarifa eléctrica, el sector eléctrico, tú no vas a tener competitividad. Así es, bueno, señores, con este mensaje terminamos el programa del día de hoy. Dar las gracias, como siempre, al maestro Andrés Matos y al doctor Arturo Martínez Moyo por comentar estos cuentos económicos. Bueno, Arturo, gracias. Teatro del Cibao. Llega al Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. La risa es